Hola mi estimado amigo y amiga, saludos cordiales. Mi nombre es Julio César, soy profesional en psicología y también soy técnico en enfermería. Durante este tiempo vamos a tratar un tema muy interesante. El tema es sobre el poder que hay en la lengua y lo que nosotros decimos, el efecto que tiene sobre nuestras vidas. Nuestro lenguaje determina muchas cosas en nuestra vida. Nuestro lenguaje transforma nuestra realidad. Entonces el tema de hoy se refiere a la forma en que hablamos. Así que gracias por estar ahí. La psicología ha demostrado que las palabras afectan el cerebro, que existen unas sustancias llamadas neurotransmisores. Estos neurotransmisores son los que se transmiten a través de las células de las neuronas del cerebro y viajan en las interconexiones sinápticas. Estas interconexiones son las que producen las emociones y los estados de ánimo. Es decir, que cuando nosotros decimos alguna frase positiva o negativa, eso afecta de manera directa a nuestro organismo, tiene repercusiones en nuestros pensamientos y tiene repercusiones en nuestras emociones y en nuestro estado de ánimo. Existe un término acuñado en este último siglo llamado programación neurolingüística. Fue creado por Richard Bandler y John Grinder en California, Estados Unidos, en los años 70. La técnica busca transformar la manera de pensar, sentir, comportarse, aislar los pensamientos negativos y destructivos para generar cambios positivos en la vida. Este es un enfoque pseudocientífico. Basa su intervención en la forma como nuestro cerebro y sus conexiones neuronales se relacionan con el lenguaje y los patrones de comportamiento se enfocan en el cambio del lenguaje negativo al lenguaje positivo. La psicología ha demostrado que las palabras positivas o negativas afectan nuestro cerebro y actúa produciendo neurotransmisores que afectan el estado de ánimo y la conducta. En la Biblia, el creador del universo ya nos venía diciendo hace miles de años que tenemos en la lengua un arma poderosa. Cuando hablamos, movemos no solo nuestras emociones y no solo afectamos el cerebro y el mundo físico, sino también el mundo espiritual, ya que como dice la Biblia, en Proverbios 18:21, en la lengua está el poder de la vida y la muerte. El que la ama comerá de sus frutos. Otra versión de la Biblia dice, lo que uno habla determina la vida y la muerte. Y un valor agregado. La palabra de Dios nos dice que Dios le entregó al hombre la autoridad sobre la tierra. Es decir, esa autoridad que Dios le entregó, se la cedió, pero para que el hombre transformara el mundo y el universo para bien. Y dice la Biblia que el hombre le entregó esa autoridad a Satanás. Dios, cuando creó todas las cosas, las hizo con su palabra. Por su poder, dice la Biblia, fueron creados los cielos y la tierra, y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Que Dios con su palabra creó el universo, y que todo lo sostiene con su palabra. La Biblia dice que Dios nos entregó en el jardín del Edén el poder sobre la tierra. Unidos a Él, el hombre podría gobernar bien la tierra. Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, es decir, con sus mismas características, pensamientos, memoria, emociones, percepción y juicio. El Creador, que con su palabra creó el universo, le delegó al hombre la autoridad de la palabra para crear su propia realidad. Pero siempre y cuando el hombre se sometiera a su voluntad, todo sería entonces felicidad y armonía. Pero dado que el hombre se dio terreno a Lucifer, aún el poder transformador de la lengua también se vio contaminado y lo que decimos tiene efecto en el mundo espiritual. Por ejemplo, una madre o un padre que bendice a su hijo, sus palabras producirán el efecto deseado. Un ejemplo claro sobre el poder de bendecir o maldecir lo vemos en la Biblia. En Números 22, donde un rey llamado Balac le pidió al profeta Balaam que maldijera a Israel, a fin de que Israel fuera derrotado en la guerra. Frente a este hecho, el mismo Dios increpó al profeta y le prohibió maldecir a Israel. Al contrario, le ordenó que la bendijera, a pesar de que Balaam ofreció mucho dinero por una palabra de maldición. Jesús dijo, si dijeras a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudares en tu corazón, sino que creyeres que será hecho lo que dices, lo que digas te será hecho. Esto significa que Dios nos ha entregado el poder en la lengua. Así como con su palabra, Él creó todas las cosas, Él creó el universo, Él nos ha delegado a nosotros esa autoridad. Pero el hombre, al desobedecer a Dios, le entregó el poder de su lengua a Satanás. Tenemos que alinearnos con la palabra de Dios para decir siempre lo que Dios quiere que digamos. Aquí no se trata de decretar o declarar, no se trata de nuestra voluntad, se trata de hacer la voluntad de Dios y que las cosas se hagan conforme a lo que Dios quiere.
Se trata de transformar nuestra realidad a la luz de la palabra de Dios. Y transformar esa realidad implica que nuestra realidad debe ir de acuerdo a los pensamientos del Todopoderoso. Nuestra realidad depende de la realidad que Dios quiere para nosotros. No son nuestros caprichos, no son nuestros deseos, no es nuestra forma de pensar. Es la voluntad de Dios y lo que Dios quiere para nuestras vidas. Dejemos de lado las palabras negativas que dicen: no puedo, esto es imposible, no lo puedo hacer, esto es muy difícil, todo me sale mal. Recordemos las palabras que dice la Biblia: porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Alineémonos al pensamiento bíblico. La Biblia dice también que todas las cosas Dios las ha hecho para bien, para bendecirnos. Y también dice la palabra de Dios que todo lo podemos en el Señor. Y si todo lo podemos en el Señor, significa que podemos avanzar y confiar en Dios. La vida y la muerte están en poder de la lengua, y el que la ama comerá sus frutos, dice Proverbios. Entonces cuidemos lo que sale de nuestra boca, porque lo que digamos afecta nuestro presente, lo que digamos afecta nuestra realidad. Gracias por estar ahí. Le invito a que comparta este video, y si tiene alguna pregunta o un comentario puede hacerlo ahí en la cajita de comentarios. Que Dios les bendiga y gracias por ver mi canal.